Para nosotros es un gran placer tener a Alejandro Warner, el director del Western Hemisphere Department del Fondo Monetario Internacional, con nosotros. Entonces, él está bien metido por medio de todo lo que está pasando en América Latina. Entonces, mi primera pregunta, Alejandro, es la siguiente. La pandemia del coronavirus está afectando a la economía global de una manera muy significativa. ¿Cómo afectará el virus a las economías de América Latina en particular? ¿Y qué países o grupos de países son más susceptibles al impacto del virus? Exacto. La última vez que nos reunimos, que organizaste una reunión sobre América Latina en enero, hablábamos del efecto de la epidemia sobre América Latina como un fenómeno que solo iba a afectar la región a través de sus vínculos con el resto del mundo. Entonces decíamos cómo la desaceleración de la economía en China le puede afectar a la región, etcétera. Y han pasado 2 meses a partir de esa reunión y esta epidemia se convirtió en pandemia y la pandemia llegó a América Latina. Entonces el análisis ha cambiado radicalmente. El primer efecto es que la pandemia y a través de las políticas de distanciamiento social que se tienen que tomar para evitar y para disminuir el costo en la sociedad de esta epidemia, van a tener un efecto en todas las economías de la región, generando una reducción muy importante del nivel de actividad económica, sobre todo en el segundo trimestre del año. En segundo lugar, las economías de la región se van a ver muy afectadas por lo que está pasando en el resto del mundo. Entonces, la reducción en el crecimiento y el crecimiento negativo de los principales socios comerciales de América Latina, Estados Unidos, Europa, China, obviamente va a impactar la actividad comercial en la región. La caída en el precio de las materias primas también va a impactar sobre todo aquellos países de Sudamérica que son altamente exportadores de materias primas. La reducción o la caída, desaparición del turismo, la reducción de las remesas que muchos de los connacionales de América Central, de México, del Caribe, que viven en Estados Unidos y Canadá mandan a sus países, también se va a ver afectado. Y por último, el impacto que estamos viendo en la caída de los flujos de capital a la región. En las últimas semanas hemos visto la caída más grande de los últimos años en los flujos de capitales a América Latina, obviamente encareciendo el financiamiento para el gobierno y para las empresas de la región, generando depreciaciones en los tipos de cambio, incertidumbre financiera que también va a afectar a la economía. Entonces yo te diría que la verdad, todos los países se van a ver afectados por estos diferentes canales. Tal vez muy afectados se van a ver esas economías pequeñas que son altamente intensivas en una de estas actividades. Entonces, si uno ve, por ejemplo, las economías enfocadas al turismo en el Caribe, esta va a ser una época donde no va a haber turismo. Entonces, siendo esta una actividad tan crucial para estas economías, va a tener un efecto muy importante en la región. Pero habiendo dicho eso, claramente estamos viendo, y así lo están haciendo la mayoría de los economistas que siguen la región, contracciones importantes en la actividad económica en 2020 en todos los países, con una recuperación importante que empieza en la segunda mitad de este año, pero que ya se va a reflejar en los números anuales en 2020. Gracias. Y va a liderazgo, no solamente en los países, pero también en el mundo global sobre eso. Y por esa razón también que el Fondo Monetario es tan importante en estos momentos tan difíciles. Claro, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo ve el Fondo Monetario la respuesta en términos de las políticas públicas de la región hasta ahora, de liderazgos? ¿Y han hecho los gobiernos de la región lo suficiente en términos de salud y políticas económicas? ¿Hay espacio para hacer más o todavía es demasiado temprano para saber? Yo creo que los gobiernos un poco siguieron el mismo camino que vimos en otros países y ya hoy estamos viendo en toda la región
que se han implementado las medidas de distanciamiento social, las medidas de cancelación de todo tipo de actividad que implica el contacto personal entre sus ciudadanos, el cierre de fronteras, etcétera, etcétera. Y también hemos visto ya el avance en la reacción de política económica. Lo importante para los países de América Latina y lo que es mucho más difícil que los países avanzados han implementado las medidas de salud pública, de distanciamiento social, etcétera, para lo que le han llamado aplanar la curva de contagio, básicamente para disminuir la velocidad de contagio y que de esta forma el sistema de salud tenga mayor capacidad, mayor espacio para atender estos casos. Por otro lado, lo que se ha dicho es que al implementar estas medidas de distanciamiento social y por lo tanto tener un impacto sobre la actividad económica, la respuesta de política económica tiene que enfocarse a limitar este impacto sobre la actividad económica a través de apoyos a las familias, a las empresas y a actividades que se ven severamente afectadas por estas políticas de distanciamiento social. En economías avanzadas, los países han visto caídas en tasas de interés y por lo tanto mayor espacio fiscal y por lo tanto pueden implementar políticas de manera rápida y de manera muy, muy agresiva. En América Latina se ha visto aumento en el costo de financiamiento, salida de capitales y por lo tanto los gobiernos tienen que ser mucho más precisos en diseñar las ayudas para que éstas sean súper eficientes, para que solo lleguen a los que tienen que llegar y también tienen que mandar señales muy claras de garantizar la estabilidad financiera en el mediano plazo. Los gobiernos están haciendo estas cosas, están en el medio de la implementación de estas políticas. Hemos visto ya en países que han implementado políticas más agresivas, como puede ser el caso de Chile. En Perú también se está hablando ya de una política muy agresiva, que son los países también que tienen finanzas públicas más sanas, y el resto de los países están viendo cómo, a través de los programas sociales que tienen, a través de la banca de desarrollo y a través de los bancos, pueden llegar a aquellos sectores de la población más afectados para que una vez que se empiece a revertir la epidemia, la economía esté en una mejor posición para emprender un proceso de recuperación. Claramente es difícil por, obviamente, las limitantes fiscales y financieras, por el alto grado de informalidad en la economía. La informalidad en la economía también limita los canales a través de los cuales el gobierno puede hacer llegar ayudas a la población. Y entonces el gobierno tiene que buscar otros mecanismos para ayudar a la población informal, que es también una población donde se concentra una gran proporción de los segmentos más afectados por la recesión económica que va a venir. Y eso yo creo que eso es importante en la economía digital, porque exacto, hay oportunidad de tocar gente por su iPhone o teléfono o a través de bancos que no sea, que sean bancos digitales, los non-bank banks. Yo creo que eso es una oportunidad, ¿no? Claro, todo el sector que se dedicó al microcrédito, todo, digamos, el tema de fintech que se desarrolló en los últimos años, claro que va a ayudar para poder establecer vínculos con poblaciones jóvenes, con poblaciones marginadas que estaban atendidas por estas instituciones de microcrédito, etcétera, y así poderles hacer llegar parte de los programas de gobierno que se implementen para minimizar los impactos de esta crisis económica. Entonces, la pregunta final, ¿qué papel puede desempeñar el Fondo Monetario en este contexto, en estos meses y años? Tres roles muy importantes. El primero es nuestro rol de asesor en políticas económicas para los países. Y en eso lo que hemos hecho en las últimas semanas, hemos puesto a disposición de nuestros países miembros y del público en general
una herramienta que permite comparar y dar a conocer todas las medidas que se han tomado en todo el mundo para combatir la crisis. Así los países pueden aprender unos de otros y nosotros también estamos en diálogo continuo con nuestros miembros en caso que tengan cuestionamientos, etcétera, sobre cómo diseñar estas políticas. En segundo lugar, claramente nuestra función de financiamiento a través de programas. En este contexto en el cual el financiamiento sea complicado para las economías emergentes y para las economías de bajos ingresos, la primera línea de defensa que tenemos son nuestras líneas de financiamiento rápido, tanto para países emergentes como para países de bajos ingresos. Hemos tenido ya 80 solicitudes para estas líneas, las estamos tramitando y esperamos que en las próximas semanas podamos procesar un importante número de estas para otorgarles apoyos financieros a los países que están sufriendo de manera urgente. Al mismo tiempo, podemos seguir trabajando con nuestros mecanismos tradicionales, como son la línea de crédito flexible, que la región tiene en México y Colombia, y nuestros programas tradicionales también, que podrían venir asociados a más recursos que la línea de emergencia y obviamente por un periodo de tiempo más alto. Por último, también estamos trabajando con los países miembros del fondo para analizar qué otros mecanismos va a necesitar la economía y sobre todo las economías emergentes y de bajos ingresos en este contexto económico para diseñarlos en caso que sean necesarios. En ese esquema, yo te diría que una primera importante decisión de la comunidad internacional es apoyar nuestro fondo, que básicamente cubre el servicio de la deuda que los países más pobres tienen con el Fondo Monetario. Así, en este contexto, los países más pobres no tienen que servir su deuda con el Fondo Monetario. Esta ya ha sido cubierto por los países miembros del fondo. Al mismo tiempo, el Banco Mundial, el presidente del Banco Mundial y nuestra directora gerente han anunciado la necesidad de una moratoria del servicio de las deudas para también los países de más bajo ingreso durante este proceso, para todos los créditos bilaterales, etcétera, ¿no? Entonces, nos estamos movilizando en estas tres vertientes: asesoría de políticas, obviamente financiamiento, para tratar de utilizar de la manera más efectiva nuestra hoja de balance de $1 trillón de dólares, y por último también el trabajar con la comunidad internacional diseñando nuevos esquemas para apoyar a los mercados emergentes y a los países de bajos ingresos. Alejandro, gracias para eso. Y solamente tengo que decir suerte. Yo creo que es una gran responsabilidad en este mes, está encima de tus espaldas y de las espaldas del Fondo Monetario. Entonces, muchas gracias para su tiempo y suerte. Gracias. No, gracias, Susan, por la invitación.